Así que, hermano, continuando con este estudio bíblico de Apocalipsis capítulo 12, estamos viendo cómo Satanás será derrotado por el arcángel Miguel y sus ángeles, y el diablo será concentrado aquí en la tierra. Es como si dijeran, la tierra se va a convertir en ese momento en la prisión de Satanás. No quiere decir que él estará prisionero. Él estará prisionero por 1000 años, no en la tierra, sino en el abismo, pero eso es después. Mientras tanto, pues, él va a estar concentrado aquí en el planeta Tierra sin poder salir del planeta Tierra. Veamos lo que dice este verso 10 de Apocalipsis capítulo 12. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Noten, hermano, yo voy a hacer un pequeño resumen que creo que es interesante de lo que ha sido la trayectoria de Satanás a raíz de su rebelión contra Dios. Mire, cuando él se rebeló contra Dios, que pudo engañar a la tercera parte de los ángeles, es importante entender que si él tuvo la capacidad de engañar ángeles, el ser humano tiene que cuidarse, porque el enemigo tiene mucha sutileza y mucha sabiduría, mucha malicia para engañar. Ahora, cuando él pecó, fue sacado del cielo, no pudo volver ni él ni ninguno de sus demonios jamás al cielo, hasta que Satanás engañó a Adán y Eva. Cuando engañó a Adán y Eva le traspasaron los derechos del poder de la tierra. Entonces ya el hombre se convirtió en gobernado por Satanás. El diablo estableció su reino aquí en la tierra, y aunque a usted le parezca un poquito fuerte lo que voy a decir, pero el diablo se convirtió en el representante del hombre ante Dios. Así que el diablo empezó a ser el representante y se mantuvo en esa condición. ¿Usted sabe hasta cuándo? Hasta que Cristo murió en la cruz. Yo quiero mostrarle esto por la Biblia para que usted vea que el diablo se mantuvo siendo el representante de el hombre ante Dios hasta que Cristo murió en la cruz. Quiero que alguien se busque el libro de San Juan, Evangelio de Juan, capítulo 12. Veamos algo interesante que la palabra de Dios aquí nos enseña. San Juan, capítulo 12, Evangelio de Juan, es el cuarto evangelio, capítulo 12. Verso 31 y verso 32. Quisiera que por favor alguien se lea esta cita bíblica. Vamos a ver lo que pasó cuando Jesús murió en la cruz.
¿Alguien, hermano, que quiera leer esta cita bíblica? San Juan capítulo 12, verso 31. Bueno, léalo hasta el 33. Amén. San Juan 12, 31. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto, dando a entender que muerte iba a morir. Noten, hermanos, si usted mira a partir del verso 27 de este capítulo, Jesús está hablando acerca de su muerte. Y Jesús está diciendo que cuando él muriese, el príncipe de este mundo sería echado fuera. Pero nos preguntamos, ¿fuera de dónde? Porque el diablo todavía sigue yendo a la presencia de Dios. Fuera de ser el representante del hombre ante Dios. Así que con su sacrificio Jesús le quitó al diablo ese poder, ese derecho que el diablo tenía de ser el representante de el hombre ante Dios. Así que esto es lo que significa este versículo, el versículo 31, donde Jesús dice que ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Así que fuera de esa posición, ya el diablo no puede ni siquiera ir libremente delante de Dios, sino que tiene que pedir una audiencia, una cita, hermanos. Antes podía porque era el representante. Ahora, ¿quién se ha convertido en el representante del hombre delante de Dios? Se ha convertido Jesús. Jesús con su sacrificio logró esto. Quiero que vean Hebreos para completar esta idea. Es bueno que usted tome notas de esto, hermano. Que usted anote las citas bíblicas. Vamos a ser más preocupados por entender las cosas y por guardar las evidencias de las cosas que aprendemos. Ustedes verán lo que dice Hebreos, epístola a los Hebreos, capítulo 2. Hebreos, capítulo 2. Vamos a leer el verso 14. Así que, por favor, alguien léase el verso 14. Yo puedo leer, pastor. Hebreos 2, 14. Sí. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Yo creo, hermano, que leyendo este versículo no hay mucho que explicar. Está claro, ¿verdad? Es importante que cuando nosotros leamos, tratemos de entender qué es lo que está leyendo. Aquí la Biblia dice que Jesucristo participó de un cuerpo humano para morir. Y entonces, al morir, ¿a quién destruyó? Destruyó al que tenía el imperio de la muerte. ¿Quién era el que tenía el imperio de la muerte? El diablo. El diablo. Así que el diablo fue derrotado con la muerte de Cristo y perdió su posición, este poder que tenía sobre el hombre. El diablo era el que tenía el control de la muerte. Ustedes saben que a causa del pecado vino la muerte. ¿Quién hizo pecar al hombre? Lo hizo Satanás. Entonces él tenía este control. Cuando Jesús murió en la cruz, el diablo
fue derrotado, ya no tiene este control, pero sí sigue acusando al hombre delante de Dios, en este caso al pueblo del Señor. Y ya miren, para completar esta enseñanza y que usted tome esta nota bíblica, vamos a ver quién dice la Biblia ahora que tiene el control de la muerte. Vamos a Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1. De esta manera completamos esta enseñanza de qué fue lo que pasó cuando el Señor Jesús murió y resucitó. Apocalipsis capítulo 1, versículos 17 y 18. Por favor, hermano, alguien que quiera leer esta cita, Apocalipsis capítulo 1, versos 17 y 18. Amén, pastor. Dice la palabra de Dios: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Así, hermano, que sabemos bien que las llaves no son un par de llaves viejas de esas antiguas, ¿verdad? Para abrir nada. La llave es el poder de abrir y de cerrar, el control absoluto, dice aquí, sobre la muerte y sobre el sepulcro, es decir, el estado de los muertos, la condición de los muertos y la muerte en sí está bajo el control completo de el Señor Jesús. Antes estuvo bajo el control de Satanás, así que Satanás fue derrotado, ya no puede ser el representante del hombre ante Dios, ahora es Jesús. Y bien sabemos que él continúa con un pueblo numeroso en la tierra y él va a acusar a los hijos de Dios en estos tiempos todavía, va a acusar a los hijos de Dios, pero ahora el que representa al hombre ante Dios se llama Jesús. Está a la diestra del Padre, dice la Biblia. Lamentablemente, la mayoría de los habitantes de este mundo no aprovechan esa ventaja y siguen con Satanás. Solo el pueblo de Dios aprovecha esta ventaja. Solo el pueblo de Dios puede disfrutar de esta bendición y sabemos que tenemos un mediador, un abogado que está allí. Pero, repito, el diablo ya ha ido poco a poco perdiendo todas esas condiciones que tenía cuando engañó al hombre. ¿Qué es lo siguiente que va a pasar? Bueno, lo siguiente que va a pasar es lo que hemos estado estudiando hoy. Satanás y sus demonios serán derrotados. Capítulo 12 de Apocalipsis, que es la cita principal que estamos estudiando. Cuando sea derrotado, ya no va a poder ir a acusar a los hijos de Dios. Hace un rato leímos el verso 10 de este capítulo 12 y en este verso 10 dice que será lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Dice el que los acusaba, la última parte del verso 10, delante de nuestro Dios, día y noche. Así que su objetivo es querer destruir el pueblo de Dios en la tierra.
Ese es su propósito, hermano. Pero es imposible. Es imposible. Las fuerzas del mal no podrán prevalecer contra la iglesia de Cristo. Jesús lo dijo. Jesús dijo que sobre esta roca, hablando de el fundamento de lo que había expresado Pedro, no sobre Pedro, sino lo que Pedro había expresado, que Jesús es el Mesías, sobre ese fundamento, sobre esa roca, la iglesia del Señor sería establecida y las puertas del Hades no prevalecerían, es decir, no vencerían sobre la iglesia de Cristo. Así que el Señor hizo un trabajo perfecto y la iglesia de Cristo es totalmente invencible. No podrá derrotar a la iglesia de Cristo, pero sí, repito, debemos cuidarnos, hermanos, porque muchas veces sabemos estas cosas, pero seguimos haciendo cositas contrarias a lo que Dios manda. Y Dios lo sabe, pero el diablo también lo sabe. El diablo se entera. Cada vez que una gente peca, el diablo recibe una señal. Recuerde eso. Es como cuando usted saca un dinero, usted hace una transferencia, usted hace algún movimiento en su cuenta, el banco recibe esa señal inmediatamente. Cuando una persona peca, los demonios reciben esa señal inmediatamente. Así que el pecado no le es oculto a Satanás, pero recordemos que la misericordia de Dios es más grande que los cielos y es la parte que debemos nosotros aprovechar para arrepentirnos y de esa manera pues no tener este problema de acusación y que el diablo tenga derecho a acusarnos delante de Dios. Ahora, vamos a ver acá, y esto significa algo muy importante, hermano. Este versículo que vamos a leer a continuación, si usted no tiene alguna pregunta sobre lo que he dicho, vamos a leer este verso 11, Apocalipsis 12, 11. Y esto va a representar un momento en el cual el pueblo de Dios, un grupo, un remanente, pero grande del pueblo de Dios, estará viviendo en una santidad completa, plena, delante del Señor. No sé si tienen alguna pregunta. Si no hay preguntas, leamos el verso 11. Amén. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Así, hermano, que está hablando aquí de los hermanos. Noten que el diablo acusa a los hermanos. Dice aquí en el verso 10, el acusador de nuestros hermanos. ¿Y qué ha pasado con ellos? Dice, y ellos le han vencido. ¿Por medio de qué? Por medio de la sangre de Cristo. Hermanos, el poder de la obra que Jesús hizo en la cruz es para que usted y yo seamos vencedores. Recuérdese de algo, usted y yo no tenemos la capacidad personal. Aquí no estamos hablando de que de manera personal nosotros podemos vencer a Satanás. Si un creyente se ampara en su fuerza, en su capacidad, en su experiencia, en su conocimiento teológico, el diablo lo hace papilla, porque ninguno de nosotros tiene la capacidad de enfrentar al enemigo con nuestros propios recursos, pero con la obra de Cristo, por medio de la sangre del Cordero. Aquí déjenme decirle algo importante. No pensemos que lo que está diciendo aquí la Biblia es que para yo vencer al diablo, yo voy a decir, por la sangre de Cristo te reprendo. Bueno, esto no es lo que significa aquí. Aquí no es abrir la boca para reprender al diablo.
Sí hay momentos en los cuales tenemos que reprenderlo. Yo lo he hecho y yo lo utilizo, pero aquí no está hablando de lo que piensan alguna gente, que voy a reprender al diablo y hacer guerra espiritual. Aquí está hablando, mire, vea conmigo atentamente este verso 11. ¿Por qué los hermanos vencen a Satanás? ¿Por qué? Dice aquí, por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Estamos hablando acá de una conducta, ¿eh? Estamos hablando aquí de un estilo de vida. Así, hermanos, que debemos tener muy en claro, tanto Dios como el diablo sabe cuando pecamos y cuando damos mal testimonio. Es importante de que nosotros entendamos que cuando un creyente peca, lo único que tiene que hacer es arrepentirse y ya ese pecado es perdonado. Es importante esto porque el diablo puede traer a nuestra memoria algún error, algún pecado pasado. Y a veces hay gente que cometieron un error hace 20 y tantos años y todavía creen que Dios no los ha perdonado. Es importante que nosotros entendamos que el perdón de Dios es inmediato cuando una gente pide perdón, cuando nos arrepentimos, se produce el perdón de Dios de manera inmediata. Así que no podemos nosotros dejarnos cautivar del temor del enemigo porque en tal tiempo cometí un error o hace tantos años yo hice algo que fue bastante fuerte, muy escandaloso. El diablo sí acusa, pero el diablo no tiene derecho a esto porque usted y yo tenemos justificación a través de Cristo. Esto es lo que nos enseña Romanos capítulo 8, verso 28 en adelante, una cita muy, muy hermosa y muy conocida, que el que justifica es Dios. Entonces nadie puede acusar a los escogidos de Dios, pero cuando los escogidos de Dios se arrepienten del pecado, nadie los puede acusar. Ahora, ¿cuál es el paso? Noten, la sangre de Cristo, o sea, el sacrificio de Cristo, es lo que dice el verso 11, obrando en nosotros, y la palabra del testimonio nuestro. ¿Cuál es el testimonio nuestro? Es la manera de vivir. Esa es la forma de derrotar al diablo. Porque, saben, hermanos, yo no gano nada con impresionarlo a ustedes dándole un hermoso estudio bíblico y usted sentirse satisfecho, satisfecha porque el pastor explica de esta manera, me gusta o esto, cuando esta mujer que está sentada al lado mío sabe si yo estoy llevando otra vida. ¿Está entendiendo esto? Esta es la parte que a mí más me preocupa. Les digo, hermanos, la parte que en mi vida cristiana más me preocupa no es si los hermanos me ven o no. A mí me preocupa que mi esposa, mis hijos y mis nietos puedan decir que yo soy un cristiano y que lo que yo predico, yo lo vivo. Porque ¿de qué sirve? ¿De qué sirve poder darles a ustedes un estudio bíblico, poder pararme en el púlpito y predicar un sermón con mucha homilética, con mucho léxico y todas estas cosas cuando mi vida no tiene testimonio? El testimonio es lo más valioso en la vida cristiana. Note aquí lo que está diciendo. Estos creyentes que dice aquí que le han vencido son los creyentes que no estarán en apostasía en ese momento cuando se dé esa batalla. ¿Cuándo se va a dar? Yo no tengo la fecha, pero sí debo mantenerme en comunión con Dios
y luchar por vencer los deseos de la carne. Recuérdese, lo que lucha o lo que impide que yo pueda dar un verdadero testimonio y vencer al enemigo son los deseos de mi carne. Entonces tengo que vencer mi propia carne y sujetarme a la voluntad de Dios, y de esa manera mantener un buen testimonio apegado a la guianza del Espíritu, porque yo no puedo dar buen testimonio por mi propia fuerza, por mi propia capacidad. Es imposible, solo a través de la guianza del Espíritu Santo. Ahora, noten el amor de estos creyentes por la vida cristiana y por el Señor, que mira lo que dice la última parte de este verso 11, Apocalipsis 12:11, dice: y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Estamos hablando de ese pueblo, ese remanente que va a recibir ese sello especial. Recuerden, hermanos, los creyentes seremos sellados para los últimos días, para ser librados de todas las cosas que vienen mientras estemos aquí en la tierra, Así que mientras estemos aquí en la tierra, Dios va a poner un sello especial y lo va a poner sobre estos creyentes que son los que vencen al diablo con un testimonio, con un estilo de vida delante de Dios. No una vida doble, viviendo una vida delante de alguien y viviendo otra vida privada. Hay algo que siempre lo voy a decir: si pecamos, vamos a arrepentirnos. Y olvídese, no importa que alguien lo acuse por ahí, porque hay personas que su tarea es vivir acusando a los otros. Son como el diablo. Hay gente que su tarea es ayudar al diablo y se llaman creyentes, porque lo que viven es atacando a todo el mundo. Todo el que se equivoca y el que ellos piensan que se equivoca, porque a veces acusan a gente sin ni siquiera saber exactamente qué es lo que ha pasado, pero esto le ayudan al diablo en su tarea. Ahora, si usted pecó, usted cometió lo que sea y usted se arrepintió de corazón, no le haga caso al diablo, no le haga caso a la boca de ninguna gente. Usted ha sido justificado y usted ha sido santificado por el Señor y mantiene una vida en comunión con Dios. Y cuando el Señor selle a esos fieles, que en su momento lo va a hacer para preservarlos, usted recibirá ese sello especial de Dios de protección y será de esos que aparecen en este verso 11, que habrán vencido al dragón. Lo habrán vencido y ya el diablo, recuérdese, no podrá ir a acusar delante de Dios. Ya se va a acabar esto. Así que en ese momento, pues ya no podrá volver al cielo a acusar jamás a ninguna persona que esté acá en la tierra. Vamos a ver si usted tiene preguntas. He dicho cosas que son muy interesantes, hermanos, y mire, por encima de poder conocer las profecías bíblicas está la vida de santidad del creyente. No ganamos nada con entender estas cosas y estar viviendo una vida descuidada delante de Dios. Debemos vivir en santidad y recuérdese, la vida en santidad la sabe Dios y el diablo sabe también quién vive en santidad. Así que no debemos nosotros ignorar estas cosas, hermanos. Tenemos que cuidarnos por el amor a Dios y cuidarnos de que el enemigo no quiera acusarnos delante de Dios. Pero se le va a acabar la acusación. Se le va a acabar y vamos a ver lo que dice el verso 12. Si tienen preguntas, hermanos, por favor, no la guarden.
Pastor, disculpe, hermana Katie. Es como que no me acuerdo mucho de esa palabra, el significado exacto de menospreciar. Cuando usted dice menospreciar su vida, ya sé que hablo de la santificación, pero ¿qué en sí significa menospreciar? Perdón. Menospreciar algo es como tenerlo por poca cosa. Cuando yo menosprecio a alguien es cuando yo digo, "Uf, eso no tiene valor, eso no tiene ninguna importancia". Es decir, cuando el creyente menosprecia su propia vida, no es que el creyente se quiere suicidar, sino es por amor a Dios. Y cuando el creyente dice, no me importa lo que tenga que padecer para ser fiel a Dios, no me importa lo que tenga que perder en este mundo, yo voy a mantenerme siéndole fiel al Señor. Ese es el significado de la palabra menospreciar su propia vida. Okay, gracias. Preguntas, hermanos. Si no hay preguntas, alguien léase el verso 12. Amén. Vamos a leer. Por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Bueno, Satanás sabrá en ese momento que el tiempo se le está acabando, hermano. Y usted sabe cuál es la obra del enemigo. Donde quiera que el enemigo se mete, es matar, robar y destruir. Satanás no hace otra cosa que no sea hacer daño. Ahora, vamos a ver cómo nosotros entendemos este punto. Cuando Satanás sea derrotado por Miguel y sus ángeles, entonces se va a concentrar aquí en el planeta Tierra, pero va a encontrar aquí, bueno, lo sabe, pero en ese momento que estará concentrado solo en el planeta Tierra, va a tener aquí un pueblo que él no lo podrá derrotar de ninguna manera, ni lo puede derrotar. Es el pueblo de Dios. Pero dice aquí, ay de los moradores de la tierra y del mar. Cada vez que la Biblia menciona en el libro de Apocalipsis los moradores de la tierra, se refiere a aquellos que no son creyentes en el Señor, aquellos que no son cristianos, aquellos que no han nacido de nuevo. Miren lo que dice aquí la Biblia, ay de los moradores de la tierra. Esto es un lamento, una queja bastante triste. ¿Y por qué? Porque el diablo dice que descenderá con gran ira. ¿Sobre quiénes? Sobre la gente de él. Noten, el diablo, mire, si usted quiere entender la obra de Satanás, usted analice la obra de Jesús y todo lo contrario a Jesús lo tiene Satanás. Jesús es amor, el diablo es odio. Jesús construye, el diablo destruye. Jesús perdona, el diablo no perdona. Por eso usted mira que un instrumento del diablo destruye al otro, porque no hay perdón, lo que hay es competencia. Entonces, Satanás, cuando llegue ese momento, hermanos, va a derramar toda su ira, todo su enojo, todo su odio, toda su frustración. Él la va a derramar sobre quienes, sobre los moradores, dice aquí, de la tierra y del mar. ¿Quiénes son estos? Son la gente que están en el reino de él. Usted sabe que hay dos reinos en la tierra en la actualidad. El reino del diablo y el reino de Dios. El reino de Dios está compuesto por el pueblo
pueblo de Dios por esta mujer que aparece acá. Y el reino de Satanás está compuesto por todos aquellos que son grandes multitudes que no conocen a Dios, no importa en qué religión estén, en qué lugar del mundo, todos están dentro de ese reino de Satanás. Entonces, el diablo no viene a amarlos. Recuérdese, Jesús ama a su iglesia. Jesús da su vida por la iglesia. El diablo aplasta a los que son de él. El diablo destruye a los que son de él. Es como si alguien se le acercara a Satanás y le habló, y cuando se le acercara le dijera, oh, pero tú me quieres matar. Y el diablo le dice, sí, es que para eso te me acerca, porque es lo que voy a hacer contigo. Tú te me acercas y yo te mato. Eso es lo que yo hago contigo. Eso es lo que hace Satanás, hermano. Engaña a la gente para destruirlo. Entonces, Satanás dice que se le estará acabando el tiempo. Bueno, los años que faltarían para terminarse todo no sería mucho ya para esta época. Así que para este tiempo habrán ya sucedido una serie de cosas. Yo pienso que ya los principios de dolores ya han sucedido aquí. Cuando suceda esta batalla, que el diablo sea concentrado acá en la tierra. Así que vamos a ver lo que va a suceder ahora entre la mujer y el dragón. Recuérdese, la mujer es el pueblo de Dios, el dragón es Satanás. Vamos a ver lo que va a suceder cuando Satanás sea aquí vencido y no pueda salir del planeta Tierra, ya no pueda salir, ni siquiera a la luna, ni siquiera fuera de la atmósfera terrestre, no puede salir ya. Veamos lo que sucede. Verso 13. Amén. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Así, hermano, que cuando esto suceda, el diablo va a querer perseguir a la iglesia. Más adelante vamos a ver que el primer intento va a fracasar. Es decir, cuando el enemigo trata de perseguir a la iglesia, es el tiempo donde la iglesia será protegida por Dios. Así que no podrá hacerle daño, pero sí lo va a intentar. Va a querer desatar una persecución contra la iglesia. Esa persecución no se va a producir en ese momento, pero ya estamos viendo aquí que el enemigo va a perseguir a la mujer. ¿Quién es la mujer? No es Israel, hermanos, es el pueblo de Dios, es la iglesia del Señor la que el enemigo va a perseguir, porque usted sabe que a quienes él va a perseguir son los que le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Y cuando pensamos en los judíos vencieron al diablo por medio de la sangre de Jesús. No, los judíos son blasfemos del nombre de Jesús. Los judíos no aman a Jesús. Los judíos rechazan al Señor. Y esto no va a suceder después que los judíos se hayan arrepentido, que el remanente de los judíos hayan reconocido su error. Esto estará pasando al comienzo de los días finales. Estos son de los comienzos de los días finales. Así que, miren, ¿cómo inician los días finales? Con los principios de dolores. 5 cosas. Falso Cristo por todo el mundo. Terremotos por todo el mundo. Pestes, epidemias como esta del COVID por todo el mundo. Hambre por todo el mundo. Y me falta uno de ellos, falsos Cristo, hambres,
terremotos, epidemias y guerras por todo el mundo. Esas 5 cosas es el comienzo de los días finales. Ese es el inicio de dolores, dice Jesús. Entonces, inmediatamente después de esto se van a producir estos acontecimientos. Los santos son sellados con un sello especial, pero el diablo es derribado, vencido por Miguel y sus ángeles, y será concentrado acá en este planeta Tierra, y entonces va a querer perseguir a los santos, pero los santos tienen un sello especial de Dios. Se comenzará la predicación mundial del evangelio y el enemigo no podrá detener la iglesia, no la va a poder detener, porque la iglesia es protegida por Dios. Veamos lo que la Biblia dice. Si usted tiene preguntas, hermanos, acerca de lo que estoy diciendo, hágala. Miren, es importante que el creyente, este resumen que yo he hecho, usted se lo aprenda de memoria, porque esas son las señales que estamos esperando para los días finales. Y si usted no vive esto, recuérdese, lo va a vivir su hijo o lo va a vivir su nieto. Usted tiene que aprenderse esto bien para enseñárselo a los seres queridos, porque ellos lo van a vivir. Si a nosotros, si a nuestra generación no nos toca vivir esto, ellos lo van a vivir. Y es importante que estén preparados, que de alguna manera, pues nosotros estemos hablando de estas cosas para que puedan salir adelante en medio de todas estas situaciones. Yo sé que cada uno de nosotros, padre, vive con temores con los hijos, hermano. El temor que usted tiene es el mismo que yo tengo, de que los hijos a veces no escuchan los consejos, pero hay que decirles, hay que hablarles, yo he hecho reuniones con los hijos solo para tratar estos temas y advertirles y decirles por qué razón, porque deben estar preparados para estos acontecimientos. Veamos lo que dice el verso 14. Si tiene pregunta, puede hacerla. Si no, leamos el verso 14. Bendiciones a todos, lo voy a leer. Amén. Dice, y se dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto y a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Así, hermano, que miren, esta expresión aquí, quizá alguien dice, ¿qué son las alas de las 2 alas de la gran águila? Es solo una figura, hermanos. Usted sabe que el águila es un ave que es de las más veloces que hay, de las que vuelan más rápido, de las que a mayor altura tienen la capacidad de mirar en la tierra. Un águila a 5,000 pies de altura puede mirar una lagartija en la tierra sin ninguna dificultad. ¿Qué le parece la vista del águila? Entonces, aquí es comparada el águila, pero es una figura. No es que, ¿qué será el águila? Que le va a dar las alas. Está hablando de escapar. Está hablando de que la mujer escapa de la serpiente, porque la serpiente intenta lanzar una persecución para querer destruir a la iglesia, pero no podrá. Ese intento va a fallar. ¿Por qué? Porque ya Dios ha dispuesto que su iglesia, note lo que dice aquí, para que volase de delante de la serpiente al desierto. Esto no es un lugar físico, ya nosotros explicábamos esto hace 3 semanas atrás. Esto es una condición, así como el pueblo de Israel, Dios los llevó por un desierto durante 40 años. Así el Señor
va a mantener a su iglesia fiel durante 3 años y medio. Note que en el desierto la mujer, la iglesia es sustentada, dice el final del verso 14, por un tiempo, 1 año, y tiempos 2, y la mitad de un tiempo, 3 años y medio. 3 años y medio de 360 días, que son los años bíblicos. Así que la iglesia del Señor será sustentada, será protegida, y esos fieles que tienen el sello especial de Dios serán intocables. El diablo no podrá causarle ningún mal, ningún daño durante estos 3 años y medio. 3 años y medio en los cuales estarán también los 2 testigos del capítulo 11 que ya estudiamos. 3 años y medio en los cuales se predicará el evangelio mundialmente, y las últimas almas, que serán muchas, una multitud enorme va a conocer a Jesús durante ese tiempo, se va a salvar, y cuando el Señor venga a buscar su iglesia, serán arrebatados junto con los demás creyentes que ya habrán servido al Señor. Así que este intento del diablo de perseguir a la iglesia, pues no podrá. Habrá un escudo, una protección, y la iglesia del Señor será sustentada, dice aquí la palabra de Dios. Así que no podrá detener el avance de la obra del Señor hasta que llegue la gran tribulación. Recuérdense, son 3 años y medio. Cuando terminan estos 3 años y medio, entonces ya se va a desencadenar otros acontecimientos, pero ya la iglesia del Señor no tendrá que salir a predicar, porque ya habrá terminado su trabajo aquí en la tierra. Así, hermano, que el trabajo suyo y mío no termina por ahora, Hay creyentes que se han retirado. Hay creyentes que no le predican a nadie. Yo no sé, pero hay un reto que todo creyente debe hacerse y preguntarse: ¿cuántas vidas habré ganado para Cristo? ¿Cuántas personas habré ganado para el Señor? Porque esa es la tarea final de la iglesia: ganar almas para el reino de Cristo. Así que, hermanos, repito, durante estos 3 años y medio, el diablo, ¿verdad?, será derribado, estará acá en el planeta Tierra, pero va a encontrar la iglesia blindada. No podrá tocarla. Estoy hablando del creyente fiel, No podrá tocarlo, y ya tampoco puede ir a los cielos a acusar a nadie delante de Dios. Pero el diablo va a concentrar todo su enojo sobre los moradores de la tierra, la gente que no conoce a Dios, la gente que no sirve al Señor. Va a tener primero la ira del diablo y después la ira de Dios. Así, hermano, que cuando pienso en estas cosas, lo único que le digo: Señor, ayúdame a serte fiel, porque si estoy con vida, yo no quiero pasar por ninguna de esas cosas. Y lamentablemente, hermanos, hay creyentes que van a pasar por la ira del diablo, y si sobreviven van a pasar por la ira de Dios. Creyentes salvos, ¿Por qué? Porque no quieren enderezar sus vidas. No hay manera, no hay forma de que quieran hacer las cosas que honren a Dios, que glorifiquen a Dios. A veces hay personas que quieren como torcer lo que Dios ha establecido, y ellos finalmente como sobreponerse a Dios, y la verdad que esto es temerario, intentar hacer esto. Yo sé que quizás nadie dice así lo estoy haciendo, pero a veces la actitud de una persona está diciendo que hacia ahí quiere llevar las cosas.
Vamos a ver lo que pasa. Ya la mujer está protegida, ¿eh? Ya el pueblo de Dios está protegido. La serpiente no puede hacerle nada. Pero vamos a ver lo que pasa. Verso 15. 15 y 16, por favor. Verso 15 y verso 16. Leo otra vez. Y la serpiente Sí. arrojó su boca tras la mujer, agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Noten, hermanos, yo he pensado tanto en esto, en este versículo, y la conclusión que he llegado es una conclusión dual. ¿Y por qué dual? Bueno, la boca que el dragón usa es una de las 7. Entonces, este tiene que ser el 7º imperio mundial. Si usted nota, el diablo siempre se ha manifestado a través de los reinos que tiene en este mundo. Esa ha sido la manera. Recuérdese que el dragón tiene 7 cabezas y cada cabeza de ese es un imperio y cada cabeza tiene una boca. Entonces, el dragón de las 7 cabezas, con una de las 7 cabezas, es que arroja de su boca este río con el propósito de arrastrar a la mujer. Miren, y el diablo, cuando intenta perseguir a los cristianos y no puede, ¿sabe lo que hace? Les tiende trampas. La obra del enemigo ha sido perseguir y contaminar. Es decir, el diablo ha perseguido a los cristianos, no lo puede vencer, entonces los infiltra con la apostasía, con una serie de cosas. Esa es la tarea del diablo, ese es el método. No ha sido otro, siempre es el mismo. Persigue y cuando se da cuenta que no puede, entonces infiltra. Hermanos, este río, y he pensado mucho en este versículo, tal vez no es concluyente lo que hasta ahora he entendido, pero este río que dice aquí puede ser tanto una amenaza como una trampa. Recuérdese, aquí habla de la mujer en el desierto. La mujer en el desierto. ¿Qué se necesita en el desierto? Se necesita agua. Entonces, pero también esta agua no es para ayudar, es para arrastrar. El propósito es de ahogar a la mujer, de arrastrarla para que se ahogue. Puede que el diablo prepare una trampa para tenderla a los cristianos. ¿De qué manera? Dándoles ciertas facilidades a los cristianos fieles para que renuncien a su fe, dándoles ciertos reconocimientos, ciertas ventajas. En ellas van a caer los cristianos apóstatas. Porque sabemos bien que hay creyentes que estarán listos para abrazar a la bestia, es decir, para ponerse de acuerdo a la bestia. Nótese que el capítulo 13, que es el que sigue, habla ahí inmediatamente de la bestia, es decir, esto tiene un orden. Entonces, el diablo con esta agua puede tanto amenazar con ahogar, que sería una persecución, como tender una trampa para hacer caer en la trampa a la mujer y de esta manera pues poder vencerla. ¿Cuál de las dos cosas? Yo pienso que las dos cosas estarán envueltas. Primero amenazas y luego ver cómo tiende trampa, pero ninguna de las dos
podrán darle resultado, hermanos. Mire lo que dice aquí el verso 16, que la tierra ayudó a la mujer. Esto es una figura también, la tierra aquí. Recuérdense que Juan está viendo una visión, él está viendo un dragón. Los dragones no existen, son animales mitológicos, pero el diablo aquí es considerado como un dragón con 7 cabezas. Los dragones mitológicos lanzan fuego por la boca, este lanza agua. Lanza agua por una de las bocas, que es la 7ª, porque ya las otras bocas no existen del dragón. Así que del dragón hay 6 cabezas que ya murieron, que ya no existen. Falta una y por esa boca es que va a lanzar, es decir, el 7º imperio mundial, el que estará compuesto por 10 naciones, es el que el diablo va a utilizar para hacer esto. Entonces, aquí podemos entender que cuando esto ocurra, ya veremos que está en el mundo las 10 naciones unificadas. Tal vez esto le complica a usted un poquito. Tal vez hay hermanos que estén ahora entendiendo con mayor claridad estos acontecimientos porque ya hemos estudiado esto con anterioridad. Pero esto quiere decir que cuando Satanás sea derribado aquí a la tierra, ya ese imperio de las 10 naciones ya habrá iniciado. Yo no sé si tendrá mucho tiempo, corto tiempo. De todas maneras, ese reino será corto en duración, pero sí ya estará. Y el diablo lo va a usar para querer ahogar a la iglesia. El propósito será tratar de ahogar a la iglesia, pero fracasará. Dice aquí que la tierra ayudó a la mujer y abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Recuérdense que la mujer será protegida y nada le va a tocar, así que no importa todo lo que el enemigo levante, todo va a fracasar. Todo lo que levante contra la iglesia va a fracasar. Solo va a poder hacer algo después que terminen estos 3 años y medio de protección especial que tiene la iglesia del Señor. No sé si usted tiene alguna pregunta para que leamos el versículo final, que es el verso 17. Pastor, soy yo, la hermana Katie. Como dijimos que el río eran trampas, engaños, ¿ok? Cuando dice acá, y tragó al río, la última parte del 16, y tragó el río que el dragón había echado de su boca. ¿Qué va a pasar ahí? O sea, ¿qué le va a hacer al diablo ahí? Eso es lo que a mis notas no entendí. Cuando... Es decir, el cuando diablo no... trampa, ¿verdad? Yo entiendo que tiene que ser a través de ese reino de las 10 naciones. El diablo lanza su trampa para tratar de ahogar a la iglesia de Cristo, pero sus trampas no dan ningún efecto. Los planes se destruyen, los planes no funcionan. ¿Qué medios Dios va a usar? Bueno, el Señor va a proteger a su iglesia. Y Dios tendrá diferentes medios, pero los planes del diablo de destruir no van a funcionar, es decir, van a fracasar. Es como lanzar una campaña de algo y que fracasó la campaña, no funcionó. Ok, gracias. ¿Alguna pregunta?
Pastor, esto sería como un comentario, no sé exactamente, y es regresar un poco hacia atrás, porque el verso 14 de Hebreo 2, al leerlo ahí lo que dice el verso 14 de Hebreo, me parece que eso es como parte de Filipenses 2, 6 al 8, donde está hablando acerca de la muerte del Señor Jesucristo, que Él se hizo hombre para poder transformar o sea, para transformarse él en el que recibía nuestro castigo. Ya me enredé todo lo que quería decir, pero eso es como parte de que él asume nuestro castigo, y en ese castigo que él asume, derrota a Satanás y lo saca de en medio para que no siga obrando en contra de la iglesia o del pueblo de Dios, porque eso es también parte de lo que él hace. Sabemos que el pueblo de Israel no aceptó al Señor Jesucristo como el Salvador de ellos, sino que siempre fue rechazado. Pero para nosotros es digamos, la victoria, porque a través de eso nos dio la redención. Sí, hermano. Sí, todo eso está relacionado completamente. Amén. Gracias. ¿Alguna pregunta, hermanos? Si no tienen preguntas, vamos a leer el verso 17 para concluir este capítulo y nuestro estudio bíblico de hoy. Leo yo otra vez. ¿Ok? Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Los que que no veo bien. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. O sea, contra el pueblo de Dios fue que hizo guerra. Contra el pueblo de Dios fue que hizo guerra. Seguro, pero noten esto, hermano, noten esto. Ya, esto es el final. Este versículo narra cómo el diablo fracasa en perseguir a la iglesia, en tratar de lanzarle trampa, engaños, ese río que trate de ahogarlo. Todo eso son engaños, para tratar. Entonces, durante esos 3 años y medio, la iglesia es protegida, los 2 testigos predican, el pueblo de Dios predica mundialmente, las almas se están salvando, pero terminan los 3 años y medio y el diablo que está lleno de ira contra el mundo, él no puede atacar a la iglesia durante esos 3 años y medio, pero cuando terminan esos 3 años y medio, entonces sí, él puede hacer guerra contra la iglesia del Señor. ¿Y cómo inicia? ¿Cómo inicia esa guerra? Matando a los 2 testigos, Recuérdense, la muerte de los 2 testigos ya será al final de la predicación mundial. Cuando esto suceda, entiendo que ya habrá terminado la predicación mundial, y esta es la señal para que el cristiano ya trate de esconderse, trate de salir de la vida pública. ¿Por qué? Porque ya el diablo va a comenzar a desatar su persecución a través de la bestia contra
los fieles del Señor, que él intentó perseguirlo, pero no funcionó, recuérdese. 3 años y medio no le funcionó, fracasó, fue derrotado. Ahora dice aquí que se va a hacer guerra contra el resto, el remanente, resto es remanente de la descendencia de ella, de la mujer, es decir, los últimos creyentes. Ya estará Cristo a punto de venir a buscar su iglesia cuando Satanás podrá hacer esta guerra, dice, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Así, hermano, que cuando esto suceda aquí, se estará iniciando la gran tribulación que dice Mateo capítulo 24, versículo 15. Así que cuando terminen los 3 años y medio de protección de la iglesia, estará iniciando la gran tribulación, lo que quiere decir que ya la bestia habrá iniciado su gobierno en la tierra sobre las 10 naciones que estarán gobernando antes. Recuérdese, las 10 naciones están gobernando antes y un poco después es cuando sucede esto. Aparece la bestia y la bestia es quien el diablo usa para hacer guerra contra los descendientes de la mujer, es decir, los últimos creyentes están sobre la tierra antes de que el Señor Jesús venga por su iglesia. Así que, miren, quiero que usted vea conmigo capítulo 11 ahí mismo, verso 7, Apocalipsis 11:7. Miren lo que dice, hablando de los 2 testigos, para que podamos ver que todo esto está relacionado estrechamente. Dice, cuando hayan acabado su testimonio, ¿qué testimonio? El de los 2 testigos, que profetizarán por 1260 días. Recuérdese, está en el verso 3. Los 2 testigos van a profetizar 1260 días. ¿Qué tiempo es esto? Tiempos y medio tiempo, 3 años y medio, lo mismo de protección de la mujer en el desierto. Ahora, el verso 7 de ese capítulo 11 dice, cuando hayan acabado su testimonio, los 3 años y medio, la bestia que sube del abismo hará que guerra contra ellos y los vencerá y los matará. ¿Acaso Apocalipsis 12:17 no es esto lo que dice? Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Al no poder vencerla, se llena de ira y se va a hacer guerra, dice, contra el resto de la descendencia de ella, contra los que quedan, que representan todavía a la mujer. Así, hermano, que la guerra comienza, la gran tribulación, que es la persecución contra los fieles del Señor. Vamos a dejarlo hasta aquí por hoy. Si usted tiene alguna pregunta, puede hacerla. Y la próxima semana vamos a continuar estudiando este capítulo 13 de Apocalipsis. Así que el próximo lunes vamos a comenzar a estudiar este capítulo 13. Yo les recomiendo que se lea muchas cosas, muchos resúmenes que tiene para que pueda entender con facilidad este capítulo 13. Este capítulo 13 da detalles maravillosos acerca de tanto la bestia como el falso profeta. De ellos 2 habla, la bestia y el falso profeta. Preguntas. Pastor, ¿puede repetir lo que dijo Mateo? No lo alcancé a escribir.
Ok, Mateo 24:15 en adelante. Ok, gracias. Inicia la gran tribulación. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Algún comentario que ustedes tengan? Bueno, parece que no hay preguntas, entonces vamos a tomar el tiempo de orar. Así que recuerdes, hermano, la oración